Señor, primeramente, saludando a todas las personas que pueden conectarse, bien sea en vivo o en diferido, para la continuidad de esta clase que estamos desarrollando. Queremos recordarles, por favor, suscribirse al canal Gustavo Moros Oficial. No esperar hasta que termine el video para darle like. Y siempre es importante colocar la campanita de notificaciones con el propósito que usted tenga información cada vez que venga o se monte una nueva clase acá en nuestro canal de YouTube. Ahorita que estamos todavía dándole forma al tema de la vida cristiana, la renovación del entendimiento, pero principalmente considerando el tema del carácter, evaluando algunas cosas que yo considero en lo personal necesitamos tomar en cuenta para establecer metas. Porque cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, esa libertad solamente es luz en el conocimiento. Pero el paso siguiente, una vez que una verdad nos es revelada, es actuar bajo convicción, con la guianza y la ayuda del Espíritu Santo. De acá, todo lo que hemos venido mencionando anteriormente en torno a lo que es la transformación mediante la renovación del entendimiento. Y este tema del carácter es tan importante porque yo creo que en alguna medida todos, y me incluyo como el primero, todos nos vemos reflejados. Nos vemos reflejados al darnos cuenta que todavía Dios está trabajando tantas cosas que a veces creemos que hemos superado, pero en circunstancias muy particulares de la vida reconocemos que aún tenemos falta de carácter. Recuerde que al principio yo le comentaba que es una discusión. Yo no quiero entrar en el tema de discutir esto, pero sí de que usted pueda entenderlo. Hay una corriente que dice que el carácter se va construyendo y hay personas que tienen un carácter deficiente y un carácter que va creciendo progresivamente. Pero hay unos que dicen que el carácter simplemente se tiene o no se tiene. Cuando vemos una persona con grietas en su comportamiento, podríamos decir esa persona no tiene carácter. O pudiera decirse esa persona tiene un carácter muy débil. Recordando que el carácter no tiene que ver nada con el temperamento, sino con esa estructura ósea emocional que se hace evidente cada vez que vamos a tomar una decisión y en ciertas situaciones de la vida. Hay 5 aspectos que generan la problemática más grande del carácter, que es lo que quiero que usted anote, porque podemos hablar mucho de la falta de carácter o un carácter con grietas evidentes, pero todo ello, todo lo que pudiéramos decir, se desmembra de 5 aspectos principales. Son 5 que debemos considerarlo para evaluarnos. Es decir, yo se lo voy a ir leyendo y a mí me gustaría que usted se autoevaluara porque es muy probable que de esto usted logre identificarse en relación a cómo considera que es su carácter. Voy a mencionarlos y luego los voy a ir explicando uno por uno por qué tiene problemas con el carácter o cuáles son estos problemas que se generan con el carácter. El primero, inestabilidad. El segundo, falta de cordura en valor. El tercero, problemas de autoridad. El cuarto, impetuosos e intemperantes. Y el quinto, sin compromiso. ¿Ok? Lo voy a volver a mencionar. Inestabilidad, falta de cordura en valor, problemas de autoridad, impetuosos e intemperantes, sin compromiso. Son los 5 factores más determinantes que pueden ayudarnos a evaluar
¿qué tanto nosotros tenemos carácter? Inestabilidad. Una persona con un carácter frágil o una persona que no tiene carácter pudiera considerarse siempre en sus comportamientos inestables, irresponsables, faltos de compromiso, pueden cambiar tan fácilmente, son volubles. La enfermedad de esta generación es la bipolaridad, es inestabilidad emocional, esa inestabilidad laboral, esa inestabilidad congregacional. La inestabilidad es una de las primeras evidencias de un carácter con características de deficiencia, de falta, y esto pudiera ser un problema grave. Cuando usted identifica una persona que tiene mucho tiempo en algo, en esa área quizás su carácter es bueno, pero todavía no se puede definir el carácter. Por ejemplo, en estos días yo hablaba con la pastora Elizabeth, porque ella está haciendo el proceso de las credenciales en Anderson, Indiana, y ella se reunió con el pastor americano que está allá. Y ella me dice que a él lo que más le impresionó, y creo que también fue con el pastor Marcos García, lo que más le llamó la atención fue cuando le preguntaron que cuánto tiempo ya tenía conmigo. Y me dice, tengo 22 años con el pastor. Cualquier persona que se da cuenta que alguien puede estar en un sitio tanto tiempo, obviamente es un síntoma positivo, porque no es una persona inestable. Claro, hay cambios circunstanciales que están más allá de nuestras propias determinaciones, como por ejemplo mudarte, si son cosas que escapan. Pero si tú estás en un sitio y por muy difícil, por muchos problemas que tú tengas, si tú logras crear inestabilidad, eso dice mucho de tu carácter. Entonces ella me decía que el pastor le llamó mucho la atención y le volvía a preguntar, El tema no es cuánto sabemos, el tema probablemente en este punto es qué tan inestable o qué tan estable nosotros podemos ser. El libro de Oseas capítulo 4 versículo 6, no sé quién puede leerlo. Dios expresa un problema gravísimo en relación al carácter. Lo visualiza Dios y lo expresa en Oseas 4:6. No sé si hay alguna persona que pueda leer Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Bueno, te dejé leerlo porque es palabra de Dios, pero es el 6.4 en realidad. ¿Me pareció? Sí, Oseas 6.4, perdón. Ahora sí. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. No sé si usted entiende por qué la Biblia dice Efraín y Judá. Porque son las dos casas de Israel. Al final, recuerden que después de la división del reino, las 12 tribus se constituyeron en reino del norte y reino del sur. ¿Ok? Esa división del reino hizo que existieran solamente dos casas hasta que los asirios invaden Samaria y desaparece la casa de Efraín. Y solamente queda la casa de Judá. La casa de Efraín constituía 10 tribus. La casa de Judá constituía 2 tribus. ¿Ok? Que era Benjamín y Judá. Y las 10 tribus restantes estaban en la casa de Efraín. Recuerde que todo esto cambia cuando Jacob va a orar por los hijos de José. Y dice la Biblia que trajeron a Manasés y a Efraín. Y cuando Jacob va a orar por los hijos de José, él cruza las manos de esta manera. Y José se molesta y le dice que estaba haciéndolo mal, porque él debería poner su mano derecha sobre el mayor
y su mano izquierda sobre el menor, para bendecir la casa, para bendecir a sus hijos, que iban a sustituir, creo que era Simeón, no recuerdo las dos tribus por las cuales iba a haber un cambio por cosas que ocurrieron durante ese tiempo. Pero cuando Jacob coloca las dos manos acá, él da la bendición de mayor a Efraín, que era el menor, y de mayor a Manasés, que era el menor. Él hace ese cambio. Y le promete a Efraín que él se convertiría en muchas naciones. Israel se mantiene como 12 tribus unidas hasta Jeroboam. Después de Jeroboam, el reino se divide. El reino del norte se constituye en la casa de Efraín, en el norte, y el reino del sur en la casa de Judá, en el sur. Hasta que se invade Samaria. Y recuerden que las únicas tribus que nunca volvieron, lo que se llaman las 10 tribus norteñas, que jamás regresaron, fueron las 10 tribus del norte, la casa de Efraín. Mientras que después de la diáspora del pueblo judío, por eso es que se llama el pueblo judío, porque representan la tribu de Benjamín y de Judá, ellos regresan 70 años más tarde y siguen constituyendo el remanente de Israel. Pero hasta el día de hoy, Efraín desapareció. De hecho, cuando Jesús dice, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Jesús se estaba refiriendo precisamente a buscar esas 10 tribus que se habían desaparecido en la historia. Después les voy a echar un cuento interesante porque se va a dar cuenta que la historia del hijo pródigo no es como nosotros lo hemos interpretado toda la vida. Y tampoco la historia de la oveja perdida es como nos lo han dicho toda la vida. Que siempre uno usa la parábola de la oveja perdida para hablar del hermano que no se congrega y el pastor tiene que irlo a visitar. Esa no es la interpretación correcta dentro del pensamiento ilativo de la palabra, ni del hijo pródigo, ni de la moneda perdida, ni la oveja perdida. ¿Ok? Igual el tema del hijo pródigo. El hijo pródigo soy yo que estaba lejos de Dios y un día volví. Tampoco. Así que la canción tan hermosa de Juan Romero que habla de las 99, elimínelo de su... Sí, elimínelo completo. Eso no tiene nada que ver con el contexto bíblico para una recta interpretación de la Escritura. Nada que ver. Eso tiene que ver con las dos casas de Israel. Punto. Dos casas. Hijo mayor, hijo menor. Casa de Efraín, casa de Judá. Ovejas perdidas, ovejas que estuvieron siempre. Judá, 99 ovejas. Efraín, oveja que se perdió. Hermano mayor, Judá y Benjamín. Hermano menor, la casa de Efraín, que fue perdida. ¿Ok? No tiene que ver con nosotros. Como tampoco tiene que ver con nosotros la parábola de las 10 vírgenes. Nosotros hemos tratado de traducir o de interpretar la Biblia tan alegremente como que si la Biblia fue escrita por venezolanos, por colombianos, por cubanos, y la Biblia fue escrita por un gentilicio que es el pueblo de Israel. Por eso es que nosotros lo oímos y tratamos de darle una aplicación. No está mal la aplicación, pero una cosa es la aplicación que podemos darle de que un pastor debe tener un corazón sensible, si se pierde la oveja, buscarla. Una cosa es la aplicación y otra cosa es la interpretación recta del pasaje bíblico. Entonces siempre cuando usted vaya a volver a leer la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, la parábola de las 2 dracmas, las 10 dracmas, perdón, siempre está hablando de las dos casas, Efraín y Judá. ¿Quién es Efraín en la historia de la oveja perdida? El perdido. Y se da cuenta por qué dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Porque nunca se estaba refiriendo a nosotros, siempre se estaba refiriendo a la casa de Efraín. El capítulo 10 de Juan, cuando habla de la oveja, está hablando de eso. Cuando Jesús dice, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? Efraín, la que desapareció con 10 tribus. Y lo más interesante que le voy a explicar en otra oportunidad es que la profecía que se dio el día que Jacob bendijo a Efraín y a Manasés,
fue tan trascendental y tan poderosa que Dios le dijo a Efraín que en él o él se convertiría en muchas naciones. ¿Dónde está Efraín hoy, en este momento? ¿Dónde está Efraín en este preciso momento? Irán, Siria, esa gente, ¿no? Bueno, así escucha Pakistán, esa zona de... Segunda de Reyes, capítulo 17, cuenta la historia, cómo desaparece la casa de Efraín y cómo ellos se metieron entre los gentiles. Es decir, que el plan de Dios siempre fue perfecto. El plan de Dios siempre fue perfecto. La casa de Efraín desaparece por la invasión de los asirios. Ellos salen. Recuerden ese capítulo 17, dice la Biblia que los que estaban allí comenzaron a morir porque los leones se lo comían. Y cuando ellos preguntan por qué había tanta muerte, le dijeron, traigan sacerdotes de su pueblo porque ellos están viviendo con las leyes que no son las leyes de su Dios. Pero nunca trajeron otra vez a ese pueblo. De ahí surge el famoso problema entre judíos y samaritanos, que los samaritanos dejaron de ser puros después de la invasión de Asiria. Y los samaritanos tenían una identidad distorsionada porque tenían la educación del Dios de esa tierra, pero ellos eran gentiles. Los samaritanos no son judíos. Los samaritanos ni siquiera son pueblo de Israel. Los samaritanos fueron gentiles que se acomodaron a la ley del Dios de esa tierra, que es el Dios de Israel. ¿Sí me explico lo que le estoy contando, verdad? Dígame si me explico o no me explico. Claro, yo sé que estamos en otro tema, pero a mí me gusta tratar de aclarar muchas cosas en la medida que avanzamos. Segunda de Reyes 17. Luego volvemos al punto del carácter. Vea lo que dice Segunda de Reyes 17. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Ya va. Ela en Samaria sobre Israel y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. Aunque no como los reyes de Israel, que habían sido antes de él. Ya el reino está dividido acá. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó. El 5, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Vamos a leer más adelante. El 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra su Dios, edificando lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Sigue diciendo. El 15, y desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho con sus padres. Dios comienza a juzgar lo que había hecho Israel. El 24 del 17. Y oiga el 24, y trajo el rey de Asiria, vea lo que ocurrió en la casa del norte. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amac, de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria. En los versos anteriores, ya Samaria había sido deportada. ¿Y cómo se pobló Samaria, que era la capital del reino del norte? Se pobló con gente de Babilonia, gente de Cuta, gente de Aba, gente de Amad, gente de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Quién estaba ahora en la casa del norte? Puros gentiles. Ok, todos los israelitas que estaban aquí fueron dispersos. Las ovejas perdidas de la casa de Israel parten de acá.
Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan porque no conocen al Dios de esa tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste allá y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios de ese país. Entonces, los samaritanos se convirtieron en una especie de híbridos, porque no eran hijos de Israel, eran gentiles. Pero para que no se los comieran los leones, el rey de Asiria mandó traer sacerdotes para que les enseñara la ley del Dios de esa tierra. Entonces, imagine gente que no es de la casa de Israel, tienen sus hábitos, tienen sus costumbres, tienen sus dioses, pero ahora resulta ser que también van a tener conocimiento del Dios de esa tierra. De allí, cuando usted ve que la Biblia dice que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, porque para los judíos, ¿quiénes eran los samaritanos? Era una cosa rara porque no eran israelitas, pero servían al Dios porque les trajeron sacerdotes, pero ellos por ascendencia no eran israelitas. ¿Y dónde está toda esta gente que eran israelitas? Perdidos, dispersos. La oveja perdida, perdidos, dispersos. Juan 10, yo tengo ovejas en otro redil, perdidos, dispersos. Y primero las ovejas perdidas de la casa de Israel, perdidos, dispersos. Ellos desaparecieron. Alejandro piensa que están por el Medio Oriente. Ellos se ligaron entre todas las naciones para que haya un cumplimiento profético con lo que Jacob hizo en aquella oración. ¿Y sabe dónde se metieron toda esa gente de ese linaje de Israel? ¿Y por qué el proyecto y el plan de Dios nunca decayó y fue tan perfecto? Se metió en los gentiles de todo el mundo, dejando un gen escondido, ancestral, que la gente no conoce. Y todas las personas que son sensibles, cuando oyen la voz del pastor, ¿qué le parece? ¿Sabe por qué usted es sensible a la voz del pastor? Y usted va a entender ahora por qué Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque de alguna forma nosotros somos ese Israel perdido, disperso. Somos esa oveja que se fue. Y el pastor Jesús vino a buscarla donde se encontró y la trajo al redil. Y los 99 resulta ser que es ese pueblo judío perfecto, justo, que ellos nunca salieron de su tierra, volvieron, conservan sus leyes. Pero ¿qué le dijo el pastor? Yo voy por estas perdidas, y no 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Entiende ahora por qué la historia del hijo pródigo? ¿Quién es el hijo pródigo? ¿Entiende por qué entonces Pablo en el capítulo 10, 11 y 12 de Romanos nos llama el Israel espiritual? Y no es tan espiritual entonces como Pablo trataba que ellos lo entendieran. Es que en realidad toda persona que tiene sensibilidad a la voz del pastor está cumpliendo proféticamente las palabras de Jesús cuando dijo: mis ovejas. ¿Cuáles ovejas? Cuando el pastor llama, tú puedes ser cubano, tú puedes ser mexicano, pero hay algo en tu gen que te hace oveja. Y tú nunca supiste que quizás un abuelo, tatarabuelo, se acostó con una abuelita, quién sabe en dónde, pero hay algo que a ti siempre te ha generado algún tipo de sensibilidad y atracción por esto. Y tú nunca lograste entender por qué tenías esa atracción, por qué te llama tanto la atención el pueblo judío, por qué estas cosas de Dios te impresionan tanto, por qué cuando oyes eso tu corazón brinca, tu corazón palpita. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué le parece? Entonces, cuando nos vamos a todo este contexto bíblico, eso de la oveja perdida que nos contaron toda la vida es una aplicación, pero no una interpretación correcta de la Biblia. La historia del hijo pródigo es una aplicación, pero no es una interpretación correcta
de la parábola del hijo pródigo, ni las 10 dracmas. Siempre Jesús tuvo muy en claro. Y es más, termina siendo más específico cuando usted lee el libro de Juan, capítulo 1, y dice, oiga lo que dice, a los suyos vino. Si usted lo lee rápido, no se va a dar cuenta que la segunda palabra suyo no está en plural, está en singular. Siempre lo hemos leído en plural. A los suyos, que es el pueblo de Israel, vino. Y luego seguimos leyendo como que fue igual porque lo leemos rápido. Y los suyos no le recibieron. Pero ahí no dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí dice a los suyos vino. A los suyos vino la primera. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, entonces cuando tú lees a los suyos sin ese, está hablando de un gentilicio particular. Está hablando de un plan, de un propósito, de una misión. Él vino a lo de él. No, él vino al pueblo judío. Yo recuerdo que había una maestra que cuando ella explicaba eso, yo me quedaba así en el aire. Yo decía, Dios mío, entonces nosotros somos como platos de segunda mesa. Y si el pueblo judío se tuviera recibido, claro, porque ese es el versículo más leído que hay. Pero cuando lo lees bien te das cuenta que dice a lo suyo. Es decir, que Jesús no vino propiamente al pueblo judío. Él vino a lo suyo. Ahora, la segunda parte, los suyos no le recibieron, eso es otra cosa. Pero él vino a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Las ovejas perdidas de la casa de Israel, el hijo pródigo que debía regresar a casa. Entonces, ¿quién es el hermano mayor? El pueblo judío. Entonces, cuando Andrea dice que es el pueblo judío, usted va a entender mejor cuando Pablo dijo que traería un pueblo que no era pueblo para los judíos, porque para los judíos no somos pueblo, para provocar a celo al que sí era pueblo, entre comillas, porque supuestamente no somos pueblo. Pero cuando llegue el final de los tiempos, siempre fuimos pueblo. Dice que somos injertados a la raíz, ¿no? Que dice Pablo. Y el cumplimiento de, pero nunca un injerto puede producir fruto a menos que sea del mismo árbol. No sé si me explico lo que les quiero decir. Si tú no puedes injertar una rama de parchita o una rama de manzana. Entonces, cuando Jacob va a orar por los hijos de José y cruza las manos, lea bien la profecía que le da Efraín, la casa de Efraín, que haría de él muchas naciones. ¿Dónde están esas muchas naciones, pues? ¿Qué le parece? Ok, entonces seguimos con Oseas 6:4. Ahora sí entienden por qué se refiere, qué haré contigo Efraín y qué Judá. Está hablando de las dos casas de Israel. Ok, ahora sí puedes leer. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. La versión de Reina Valera 1960 dice, ¿qué haré a vosotros, oh Efraín, y a vosotros, oh Judá? Porque vuestras piedades son como el rocío son como la niebla de la mañana y el rocío de la madrugada, que se desvanece. ¿Cuál era el problema que ellos tenían? Que las piedades, o ahí lo traducen esa versión como amor, es para definir las cosas buenas que tenía tanto Efraín como Judá. Pero ¿sabe cuál es el problema gravísimo que se analiza acá? Que las cosas buenas que alguien puede tener, a Dios Dios está como hasta aquí. ¿Qué haré a vosotros? No sé si entiende la expresión. Oye, ya no sé qué más hacer contigo. Porque vuestras piedades son como la niebla de la mañana y el rocío de la madrugada. ¿Sabe lo que es la niebla de la mañana? Lo que uno llama la nieblina. En estos días, por cierto, el día del matutino yo salí y había nieblina. Pero a las 7 de la mañana ya no había nieblina. No, esa es la nieblina.
La nieblina no dura, la nieblina se disipa rápidamente, fácilmente. Y el rocío, yo salgo siempre tempranito en la mañana y en la parte de atrás de la casa, donde hay como ese campo, ese parque, usted va a ver que todas las plantas a esa hora, si usted camina por allí, que yo saco al perro, el perro llega con las paticas mojaditas. Y no ha llovido en toda la noche. Pero él llega con las paticas mojaditas porque cuando él camina por ese campo, todo está mojado, producto del rocío. Pero yo vuelvo a sacar al perro a las 8:30 de la mañana. Y a las 8:30 todo está sequito. ¿Cuál es el reclamo que le hace Dios y cuál es el tema de la inestabilidad en torno al carácter? Que es como la niebla. Oye, tú tienes cosas buenas, pero las cosas buenas que tienes no duran. Eres una persona inestable. Hoy estás aquí, mañana estás allá. No cuajas. Por eso le compartía el testimonio de la hermana Elizabeth y la admiración, porque el americano tiene una forma de ver las cosas diferente. Y a él le impresionó darse cuenta, no cuánto tiempo ya tenía en el Señor, sino cuánto tiempo ya tenía en un mismo sitio con la misma persona. Y la inestabilidad es el primer grave problema del carácter. Una persona que cuando está molesta piensa una cosa, cuando está que temperamentalmente puede cambiar de perspectiva. Es más, cuando el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla, ¿cómo es? El varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla escarnecedora. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, Ni en camino de pecadores. en silla de escarnecedores se ha sentado. Ajá, sino que en la ley medita, está su iglesia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua. ¿Qué quiere decir árbol junto a corriente de agua? Una persona estable, que no la mueven fácilmente. Porque cuando un árbol está junto a corriente de agua es cuando sus raíces son más profundas. Y recuerde que las raíces siempre son más extensas que el mismo árbol. Y dice, no así los malos. ¿Cómo son los malos? ¿Saben lo que es el tamo, no? Esa burucita. Entonces, ¿qué es el viento? Las dificultades, las circunstancias. Cuando usted es una persona que se cambia de opciones, de planes, como cambiar de zapato, usted está siendo comparado como tamo que arrebata el viento. Entonces, la primera gran dificultad que involucra una falta de carácter es la inestabilidad. Analice qué tan estable usted puede ser. La segunda, también es una evidencia de falta de carácter o una evidencia de un carácter frágil, débil. Falta de cordura en valor. Estamos hablando ahora de la fotografía mental que cada quien tiene de sí mismo, o lo que muchos llaman autoestima, aunque yo no defino esto como autoestima baja u alta, yo lo defino como dignidad. Pero fue Pablo quien dijo, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada quien piense de sí mismo con cordura, conforme la medida de la fe que le ha sido dada. ¿Qué quiero decir con falta de cordura en valor? Una persona frágil de carácter o una persona sin carácter, o es alguien que se cree mucho más que todo el mundo y piensa que es mejor, o es alguien que está muy por debajo y se siente una cucaracha perseguida por la gallina, una escoria de la vida que no sirve para nada. Siempre se va a encontrar en estos dos polos. Pablo hablaba de equilibrio. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, pero cada quien piense de sí con cordura. Lo ubicaba en el medio. Porque ¿qué es cordura? Ni debo pensar más de mí de lo que tengo que pensar, pero tampoco puedo pensar de mí menos de lo que tengo que pensar. Cada quien piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que le ha sido dada. Número 3, problemas de autoridad.
Mire, este punto es interesante. Creo que vamos a terminar acá porque ya se nos fue la hora. Porque mire, cuando una persona carece de carácter, siempre tiene problema con la autoridad. Y normalmente está constituido, o mejor dicho, está desconstituido, es la palabra real, está desconstituido, porque hay que prestarle mucha atención los chicos, las chicas, las personas que vienen de familias disfuncionales, donde no existe una estructura familiar adecuada, donde había una característica del padre, de la madre. Cuando un niño crece sin figuras de autoridad, su problema de carácter va a estar siempre dirigido contrario y va a tener problemas de autoridad. Esto puede ser una característica. Pero una persona que tiene problemas de autoridad, yo estoy dando ahorita clases de consejería los viernes y explicábamos el origen de la homosexualidad, que a veces no es solo porque no existe una figura paterna, la madre sea madre soltera. Muchas veces existe el papá, pero es un padre ausente. O muchas veces el padre es un padrastro que no tiene la menor intención de cubrir a ese niño o a esa niña. Sigue teniendo el mismo problema. Pero mire, usted tiene que prestarle mucha atención y usted tiene que prestarse mucha atención si el origen de su familia está constituido de forma disfuncional, porque usted va a tener problemas cuando se case, va a tener problemas en la iglesia. Porque yo he conocido durante estos años, hermanos, personas, mire, que tienen tanto problema de autoridad que ellos son amigueros. Y ellos oyen más a un amigo que un criterio genuino de autoridad. Y el tema no es los amigos, el tema es el compinchismo. Pero cuando una persona siempre su balanza se inclina, siempre va a ver que los que tienen autoridad son los malos. El pastor es el malo, el presidente es el malo. Ellos nunca jamás van a ver nada positivo y cuando lo ven es a conveniencia. Cuando no hay un tema de conveniencia, sus relaciones interpersonales son más sólidas que sus valores y sus principios de autoridad. Y cuando se sujetan a autoridad, lo hacen bajo conveniencia. ¿Qué es bajo conveniencia? Mientras yo tenga algún beneficio. Y aún puedo arriesgar mi beneficio por amigos, por amigas, por compinche, porque yo siempre voy a cuestionar la autoridad. Y esto es uno de los problemas más graves en el carácter de una persona. Porque nunca llegan a ser esposas competentes o hombres favorables en sus entornos sociales. Son niños o jóvenes que siempre van a ver con dificultad y van a chocar, constantemente van a chocar con la autoridad, constantemente. Para ellos siempre va a ser más fácil creer cualquier cosa y victimizarse ellos y victimizar su entorno antes que identificar y reconocer la autoridad. Un problema grave de carácter. Y en mi condición de pastor, ahorita que estamos dando estos talleres de consejería pastoral los viernes, yo le he estado explicando algunos aspectos, ¿no?, en relación a todo esto. Y es preocupante cuando tú te das cuenta, personas tan talentosas, que era lo que decíamos la semana pasada, pero sin carácter. Y que su sujeción o su sumisión en un momento determinado solo obedezca por conveniencia circunstancial, pero que siempre ellos sean personas frontales que van a encontrarle problema a una autoridad antes de ver ellos sus errores o ver su entorno como equivocado. Y no es que las autoridades no se equivoquen. El problema no es que no se equivoquen. El problema incluso tiene que ver con la forma en la que nosotros podemos entender los valores y los principios de autoridad. Termino con esto. ¿Se acuerdan que leíamos la semana pasada o antepasada el caso de Pablo? Cuando Pablo fue cuestionado por el sumo sacerdote Ananías. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje bíblico? Dice la Biblia en el libro de los Hechos
capítulo 23, terminamos con esto, Hechos capítulo 23. Mire un hombre con una salud emocional y un carácter estable cristiano. Hechos capítulo 23. ¿Qué versículo le dije? El capítulo 23, verso, vamos a leer desde el 2. Vea el verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban con él que le golpearan en la boca. Y vino uno de los que estaba allí, ¡pum!, y le mete un puño en la boca. Entonces Pablo le dijo al sumo sacerdote Ananías, le dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Yo le pregunto, ¿Pablo le estaba faltando el respeto? Sí. Sí, porque eso es una autoridad. Es como decíamos hace 2 semanas en una clase. Tú cuando tienes un problema con alguien, lo primero que debes considerar para que un problema se pueda resolver es que tienes que identificar la posición de autoridad. Porque nunca puedes resolver un problema, Alejandro con su hermano, Geraldine con su hermano, igual que lo va a resolver ella con su mamá. Porque Geraldine debe entender que a lo mejor a su hermano le puede gritar, se le puede enfrentar, le puede parar. Pero si tiene un problema con su mamá, ella siempre tiene que reconocer e identificar la autoridad de su mamá. No, es que Pablo no lo está viendo. Para él, el problema, mientras no sea el sumo sacerdote, él no está haciendo nada malo. Pero mire el tema de lo que es una persona con un carácter de autoridad. Y los que estaban allí le dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, vea lo que dice Pablo cuando le dicen, llega el hombre tan centrado, por eso es que Pablo era Pablo, con valores, con principios, con un carácter. Y dice: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Usted, cada vez que tenga problema con alguien, si quiere que el problema se resuelva, primero identifique quién es la persona. Si es igual que usted, pero si usted se da cuenta que es una autoridad. Dice que si es igual que usted, entre ese puño. Bueno, yo no le voy a aconsejar que se entre a puño, ¿no? Pero sí le voy a decir algo. Mi mamá me puede gritar a mí, pero yo no le puedo gritar a mi mamá. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Ahora, yo le puedo gritar a una hermana mía y hasta desafiarla, pero yo no puedo hacer eso con una autoridad. Es lo que quiero que usted entienda. Una persona con carácter siempre va a evaluar cualquier situación en base a una constitución de lo que es todo lo contenido a lo que son figuras de autoridad. Y cuando no mira la autoridad, pastor, o sea, cuando la persona no alcanza a ver que es una autoridad, sino que lo ve de tú a tú. Eso es un problema de carácter. Eso es lo que tiene un problema severo de carácter. Ese es el tercer aspecto de los conflictos que genera una persona con falta de carácter. Cuando tú ves a alguien de tú a tú y no reconoces su investidura, su autoridad, tienes un problema de carácter. Aun y cuando arrastres del pasado en el hogar, en fundamentos de hogar, haya una mala utilización del lenguaje de autoridad, y aun que tú crezcas y sepas del tema de autoridad y que debes respetar las autoridades, pero aún permanezcas tú a tú, entonces es un problema grave. Es que ni siquiera estoy diciendo que la autoridad tenga o no tenga razón. Digamos que la razón la tiene la persona que no es una autoridad. El tema es que no puedes resolver un problema con una autoridad como tú lo resuelves con alguien que no es autoridad. El caso de Saúl, y hay muchos casos en la Biblia. La actitud de Saúl era mala, la de David no. Pero David no alterca contra Saúl porque reconocía la autoridad que había en él. Y el que estaba pelado era Saúl. Pero David entendía principios de autoridad. ¿Entiende?
yo ni siquiera estoy diciendo, es más, mire lo interesante que es esto. Y la familiaridad, perdón, pastor, la familiaridad, lo que pasa es que este tema siempre me ha gustado mucho. Porque bueno, desde pequeño siempre me enseñaron el tema de autoridad en casa, ¿no? Y eso quedó muy marcado en mí. Pero cuando en el entorno hay exceso de familiaridad, entonces a veces tratamos de tú a tú, aún a los que sabemos que son autoridad. No, Nimro, ahí lo que ocurre es algo que en principios de autoridad se llama la humanización de la autoridad. Las personas que tienen ciertos contextos y posiciones de autoridad tienen que cuidarse mucho de no darle acceso a todo el mundo. Porque cuando una persona ve a una autoridad humana, cuando humaniza la autoridad, puede correr un peligro si tiene debilidad de carácter severo. El caso de Noé. Cuando Noé sale del arca, dice que se emborrachó. Y Can, ¿quién era Can? ¿Qué hijo? El menor. Es decir, usted va a identificar la inmadurez en Can. Can ve la desnudez de su padre, eso es espiritual y está en términos espirituales y simbólicos. ¿Qué es la desnudez? Lo humano. Hay personas que no están preparadas para ver a un líder humano. Ellos siempre tienen que verlo de lejos porque si tienen problemas de autoridad y ven la humanidad de un líder, sobre ellos recae una maldición. Una maldición. Ahora, ¿qué hicieron los dos hijos mayores? Evidencia de madurez. Vinieron de espalda y lo taparon porque ellos decían, es papá, aquí hay una autoridad. ¿Qué hizo el menor, el inmaduro? Humanizó al papá. Míralo, mira lo que tiene. Ay, mira, yo lo conozco. Por eso es que los líderes a veces, yo eso lo llegué a comprender con los años. Con los años me di cuenta que yo le hago daño a las personas cuando trato de crear ciertos ambientes de confianza. Si la persona no tiene un carácter formado, yo le hago daño a esa persona. No a todo el mundo tú le puedes dar acceso. No porque no quieras, sino porque puedes dañar a esa persona. ¿Qué ocurrió cuando Noé despierta de su borrachera y se entera que Can había divulgado? Mira, yo conozco al pastor, yo lo he visto en su casa en Chores, mire, yo lo he visto bravo y yo sé cómo es el pastor. Eso es su desnudez. Esa es la persona. De pronto ahorita en el caso que tú tienes muy de cerca, tú conoces la desnudez de personas que para ti son figuras de autoridad. Porque ¿qué es la desnudez? Ver lo humano. ¿Y qué hizo? Mira, esto es un principio bíblico poderosísimo. ¿Qué dijo Noé? Siervo de siervo serás. Habitarás en tiendas. Una persona puede ser muy hábil, muy inteligente, y yo he conocido este tipo de personas. Mire, nunca, jamás crecen y tienen un tope porque se activa una maldición de que siempre van a ser siervos. Tratan de crecer y cuando están a punto, ¡bum!, vuelven para abajo. Porque es un principio bíblico lo que se establece cuando Can y Noé tienen aquella situación. Que David supo franquearla y manejarla correctamente. ¿Qué hizo David cuando conoce? Porque también vivió en la casa de Saúl. Conoció la desnudez de Saúl. Y lo encuentra en la cueva. ¿Qué hizo David? Ahora, David estaba justificando la sinvergüenzura de Saúl. La estaba no solamente dejando de justificar, sino que fue tan evidente su descontento que él se fue de la casa de Saúl. Me voy. Pero sigue siendo autoridad. Y es aquí donde muchas personas condenan su destino al no identificar el tema de la autoridad. El último versículo que iba a leerles era este. Busque conmigo el libro de 1 Timoteo 5:19. Mire cómo la Biblia aborda estos principios. En algún momento les voy a compartir principios de autoridad. Este no es el momento porque estamos hablando de carácter, pero lo que está señalando Nimrod se llama la humanización de la autoridad. Cuando tú reconoces que el líder es humano, que el líder se puede equivocar, a lo mejor tú tienes madurez y tienes carácter para manejarlo, pero el que no es maduro
Siempre tú lo vas a ver inmerso. Yo conozco personas que cada vez que hay un problema en la iglesia, ellos quieren ser los protectores y los defensores de los pobrecitos, pero ellos nunca jamás identifican ni reconocen autoridad. Y condenan lamentablemente su situación. Vea lo que dice el capítulo 5 de 1 de Timoteo, verso 19. Termino con este pasaje bíblico. Contra un anciano no admitas acusación. Es decir, tú no puedes, Pablo está diciendo, tú no puedes tratar a una autoridad como tú tratas a una persona. Porque tú no puedes tratar a tu papá y a tu mamá como tú tratas. Tú no puedes tratar un problema con tus padres como tú lo manejas con tu hermano. Ni tú puedes tratar a un policía en la calle como tú tratas a otro chofer con quien de pronto tuviste una situación y chocaron. De hecho, hay 2 delitos graves en este país. Hasta en principios civiles esto se reconoce. Uno es evasión de impuestos y otro es abuso contra una, abuso de autoridad es la autoridad sobre la persona. Abuso o irrespeto a una autoridad, que usted le falte el respeto a un policía, eso es gravísimo en este país. Y por eso es que ahora se está utilizando mucho, incluso hay leyes que te permiten agarrar un teléfono y si un policía se está portando mal, tú no puedes altercar contra el policía. Ahora, tú puedes grabarlo porque tú debes ir. Oye bien, si una autoridad ha llegado a un punto de abuso de autoridad, porque yo no estoy defendiendo aquí que una autoridad no se equivoque, pero la Biblia dice también en el libro de Eclesiastés que sobre un alto siempre vigila uno más alto. La persona está abusando de su posición de autoridad, yo no puedo altercar contra ti, voy a grabarlo. Pero ¿para qué la grabación y por qué se permite y está en las leyes? Yo voy a ir a alguien que está por encima de ti para que sea el que te corrija. Yo no puedo hacerlo. Y esto es tan tremendo que Pablo dice, contra un anciano no admitas ningún señalamiento, salvo por boca de 2 o 3 testigos. Ahora, lo interesante es, al terminar, testigo. Mi mamá, mi amigo, mi hermano. ¿Sabes cuándo un testigo tiene peso? Cuando no tiene un corazón parcializado. Al decir, tú tienes que conseguir por lo menos 3 personas imparciales y no 3 personas amigas, porque tú te vas a enmarañar en un problema espiritual. El tema de la autoridad es tan tremendo que las personas sin darse cuenta se pueden enmarañar en un problema espiritual que puede condenar su destino profético para toda la vida. Y es un tema de carácter. Seguimos la próxima semana. Sí. Bueno, despedimos a todos nuestros hermanos. Dios me les bendiga. Gracias.